Bueno, pues imagina la siguiente escena por un momento. Estás de pie en medio del andén principal de la estación de tren más concurrida de una gran ciudad. Ujú. En plena hora punta, me imagino. Claro, exactamente, en hora punta. Hay trenes chirriando contra los rieles cada pocos minutos, tienes cientos de conversaciones a medias que se solapan, pasos apresurados, maletas rodando, anuncios ininteligibles por la megafonía, un caos. Y justo en medio de todo ese ruido ensordecedor, alguien se acerca muy despacio a tu lado e intenta susurrarte al oído el mayor secreto de la existencia humana. Buf, es que a ver, por muy profunda o revolucionaria que sea esa revelación, lo más probable es que sea físicamente imposible registrarla. Ya, claro. Porque el cerebro humano, ante un contexto tan hostil para la atención, simplemente levanta un muro. Se bloquea para protegerse del exceso de estímulos. Sí, sí, sí. Se satura. Eso es. Esa voz, por muy sabia que sea, se convierte en una frecuencia más que, bueno, que se pierde por completo en el ruido de fondo. Y esa es precisamente la gran paradoja de nuestra era, fíjate, porque vivimos en ese andén de forma permanente. O sea, tenemos acceso inmediato a todo el conocimiento del mundo en el bolsillo, pero nuestra capacidad de recepción está sepultada bajo una luz de sobreinformación. Totalmente. Y hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a explorar la solución a este problema. Pero lo curioso, lo realmente fascinante, es que no requiere apagar el teléfono ni irse a un monasterio. La respuesta proviene de un texto redactado en la República Mexicana en el año 1947. Sí, es un documento histórico y espiritual súper interesante titulado Las florecitas del fango. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en una sección llamada El alimento del alma. Son los párrafos del 6 al 12, si no me equivoco. Exacto. Y esta sección aborda de manera directa la disposición interior necesaria para recibir la enseñanza. Pero, a ver, antes de avanzar, creo que es fundamental establecer el marco de nuestra conversación para quien nos escucha. Por supuesto, importantísimo. Sí, porque la intención de este análisis a fondo no es debatir sobre teología, ni mucho menos posicionarnos en ningún tipo de doctrina religiosa. Claro, cero proselitismo. Exacto. Lo que tenemos delante, independientemente de las creencias de cada uno, es una disección psicológica brillante sobre cómo funciona la atención humana, que necesita nuestro mundo interior para procesar información que aspire a ser verdaderamente trascendental. Me encanta ese enfoque. Vamos a abordarlo como una clase magistral de psicología aplicada, porque el texto plantea un manual de instrucciones sobre cómo la mente y el corazón deben prepararse antes siquiera de intentar comprender algo complejo. Ujú. Y arranca con una exigencia directa que a mí personalmente me dejó muy asombrada. No es una sugerencia, es un imperativo categórico. Pide sublimizar este momento. Sublimizar, fíjate qué verbo. Sí, y a continuación detalla que esto se logra mediante dos acciones concretas. Dice, elevando el pensamiento y ennobleciendo el sentimiento. Es que esa terminología es clave. O sea, la idea de sublimizar rompe radicalmente con la concepción de que el aprendizaje es un acto pasivo. Ya, la idea de ir a clase y simplemente sentarse a escuchar. Libro o a una conferencia, el conocimiento simplemente entrará en ti por arte de magia. Como si fuéramos esponjas pasivas, claro. Exacto, pero el texto argumenta que eso es imposible. Te exige ajustar la frecuencia interna primero, porque elevar el pensamiento implica sacar a la mente de sus preocupaciones utilitarias, de la lista de la compra, digamos, para ponerla en un estado de receptividad activa. ¿Sabes qué pasa? Al leer esa instrucción de ennoblecer el sentimiento, me vino a la mente la imagen de un gran auditorio antes de un concierto de música clásica. A ver, cuéntame. Pues imagina una orquesta sinfónica a punto de tocar, antes de que el director levante la batuta, hay un momento crítico y súper caótico, en el que todos los músicos afinan sus instrumentos al mismo tiempo. Buf, sí, es un ruido tremendo. ¿Es cacofonía pura? Pues si no se afinan los instrumentos primero y si no se hace un silencio riguroso en el patio de butacas, da exactamente igual que la partitura que hay sobre el atrio sea de Mozart. El resultado va a ser espantoso. Qué buena analogía. Y fíjate que el texto explica el mecanismo exacto de por qué esa afinación previa es innegociable. Afirma que este proceso es el único camino para que el mensaje pueda, y cito textualmente, penetrar hasta lo más íntimo del corazón. Hasta lo más íntimo.
O sea, saltándose las barreras intelectuales. Claro, porque a nivel cognitivo y emocional, cuando abordamos una información nueva desde el cinismo, o desde el ego, o desde una actitud defensiva, creamos un bloqueo. Ya, nos ponemos la armadura. Exactamente. Entonces, ennoblecer el sentimiento significa, en la práctica, deponer esas armas. Es despojarse del escepticismo destructivo para permitir que la idea resuene de verdad. Si el instrumento interno no está afinado, la comunicación fracasa en el mismo segundo en que la otra persona abre la boca. Claro, tiene todo el sentido. O sea, el concepto de sublimizar requiere pasar de un estado terrenal y automático a un estado de orden superior. ¿Vale? Sí, Entonces, asumiendo que hemos logrado hacer ese trabajo previo, que hemos afinado el instrumento y hay silencio en la sala, la pregunta que surge de forma natural es, bueno, ¿qué tipo de información estamos a punto de recibir? ¿Para qué nos sirve? claro, el contenido en sí. Eso es. El documento define este mensaje como una esencia espiritual y un consejo superior. Pero lo que realmente me hizo pararme a pensar es su promesa pragmática. O sea, asegura que recibir esta esencia nos hará tropezar menos cada día. Tropezar menos. Es que el texto asume una realidad ineludible. Fíjate que define la vida humana como un peregrinaje de la existencia. Y la propia naturaleza de un peregrinaje es que resulta agotador. Sí, sí, lleno de obstáculos. Está plagado de baches, de dudas, de caminos equivocados. Entonces, esta enseñanza no se presenta como un artificio filosófico para debatir tomándote un té. Se presenta como una herramienta pura y dura de supervivencia. ¡Ostras! Claro. El Consejo Superior actúa como el andamiaje que evita el derrumbe psicológico ante las crisis diarias. Me gusta un montón esa idea de la herramienta de supervivencia, casi como si fuera un GPS vital, ¿no? Para navegar una carretera llena de baches. Sí, tal cual. Pero, a ver, para que ese GPS funcione, el texto introduce un giro muy interesante respecto a cómo debemos caminar por ese peregrinaje. Porque pide explícitamente no hacerlo con los pies físicos. Exacto, no con los pies físicos. Se dirige de frente al entendimiento y a la comprensión espiritual. Y aquí es donde llega una instrucción que para mí cambia las reglas del juego por completo. Exige esforzarse por sentir las frases para extractar, utilizando este verbo literal, y lo compara con retener perfumes de aloes o incienso. Te exige sacar la esencia pura de la palabra. Y ese verbo que mencionas, extractar, es el núcleo operativo de toda esta doctrina. A mí me parece brillante. Porque lo verdaderamente revelador es lo que no dice. ¿A qué te refieres? Pues que en ningún momento instruye a memorizar las palabras. Ah, claro, no te dice que te aprendas el manual de memoria. Exacto, ni a repetirlas como un papagayo. O sea, extraer un aceite esencial en el mundo físico, como el perfume de aloe que menciona, es un proceso de destilación. Requiere una cantidad enorme de energía, de fricción, de calor, de análisis continuo de la materia prima para obtener una sola gota de pureza. ¡Wow! Es que, claro, en lugar de fomentar un rebaño dócil que asiente con la cabeza ante lo que dice el maestro, convierte a quien escucha en una especie de alquimista activo. ¿Mm? Y requiere un esfuerzo intelectual enorme por parte del discípulo. Totalmente. Y el motivo por el cual ese esfuerzo es obligatorio lo encontramos un poco antes en el mismo documento, cuando se menciona que el ser humano posee sentidos superiores. Ujú. La capacidad de asombro profundo, la empatía incondicional, la asimilación de conceptos abstractos. A ver, todos esos sentidos superiores son músculos. Claro. ¿Y si no los usas? Se atrofian. Si el individuo se limita a un consumo pasivo, si solo se queda con la cáscara literal de las frases, sin hacer el trabajo de extracción, esos músculos desaparecen. La promesa de tropezar menos no es una intervención mágica externa. No es que te quiten la piedra del camino. Exacto. Es la consecuencia directa de haber desarrollado una musculatura espiritual y analítica tan robusta que ante la adversidad la persona cuenta con un centro de gravedad inamovible. Vale. La progresión lógica hasta este punto la veo clarísima. Primero, la sintonización del estado mental para poder escuchar, lo de sublimizar. Sí, Segundo, el trabajo arduo de destilar la esencia mediante la comprensión activa, el famoso extractar. eso es. Pero a ver, si llevas todo esto a la práctica, si realmente logras extraer ese perfume de aloe, ¿cuál es el resultado final? Porque imagino que el objetivo de todo esto no es simplemente coleccionar esencias intelectuales en una estantería mental, ¿no? No, para nada. El texto visualiza un cambio súper radical.
Afirma que el corazón de cada persona acaba vibrando gracias a la irradiación del Creador, transformando a cada individuo en una nota de amor del concierto celestial en la humanidad. O sea, qué frase. Es una barbaridad de frase. Y retomando la metáfora de la orquesta que planteabas antes, este es el momento exacto en el que dejas de ser un miembro pasivo del público en el patio de butacas. Ajá. Ya no estás simplemente escuchando y analizando la música desde fuera. Tras extraer la esencia, te conviertes en la música. Ostras. Eres la nota resonando en el escenario. El mensaje deja de ser una información ajena para convertirse en tu propia frecuencia. Eres una pieza activa de ese concierto. Y al convertirse en tu propia frecuencia, ocurre algo que choca de frente con la norma histórica. El texto suelta una paradoja tremenda en este punto. A ver, cuenta. Pues afirma que si el discípulo vive y comprende verdaderamente este mensaje, llegará a un punto en el que ya no necesitará llenarse con las aguas maravillosas o prodigiosas de las fuentes del Creador. Ujú. Y esto a mí me genera cierta fricción, porque seamos sinceros, la inmensa mayoría de las filosofías, doctrinas o textos de esta índole suelen buscar exactamente lo contrario. Su modelo de negocio, por así decirlo, es crear dependencia. Sí, mantener al rebaño cautivo. Quieren que la audiencia vuelva perpetuamente a beber de la fuente original. Pero aquí el objetivo último es, literalmente, hacerse completamente innecesario. Es que yo estoy convencido de que esa renuncia explícita a generar dependencia es la marca de agua de cualquier filosofía verdaderamente emancipadora. El fin de la educación profunda no es crear seguidores crónicos. Claro, no es tener fans. Es crear individuos autónomos. Cuando la esencia espiritual se asimila y el individuo vibra como esa nota de amor que decíamos, la fuente externa, esas aguas prodigiosas descritas, deja de ser indispensable porque el sujeto se ha convertido en su propio manantial. ¡Qué bonito! La enseñanza ha cumplido su ciclo evolutivo completo. Ya no necesitas el bastón porque ya sabes caminar. Es empoderamiento, es forma más pura, sí. Y fíjate, el texto añade un detalle final sobre esta culminación del proceso, mencionando que esta transformación profunda suele venir acompañada de lágrimas de redención y arrepentimiento al responder al amor. Sí, las lágrimas. Que a mí personalmente no me parece que describa un sentimiento de culpa punitivo. No es un lloro porque he sido malo. Suena más bien a una reacción fisiológica ante una comprensión abrumadora, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Desde una perspectiva somática y psicológica, yo como analista veo que esas lágrimas no representan tristeza, sino catarsis. Catarsis pura, claro. Cuando la mente consciente por fin se alinea con una verdad profunda, cuando caen los muros del ego y se alcanza esa autonomía de la que hablamos, el cuerpo humano necesita liberar la tensión acumulada. Piensa en todo ese tiempo de peregrinaje a ciegas del que hablábamos. Claro, soltar todo el estrés del viaje. Exacto. Es el colapso de las antiguas defensas y el nacimiento de una nueva claridad mental. La reacción física, el llanto, simplemente valida la magnitud de la transformación interna. Bueno, toda esta evolución nos conduce a evaluar cómo priorizamos nuestras necesidades básicas. Porque todo este proceso de sublimizar, de extraer y emanciparse requiere una cantidad de energía brutal. Sí, es un trabajo activo, como decíamos. Y el texto aborda esto analizando una frase que está grabada a fuego en el imaginario colectivo, que es «No solamente de pan vive el hombre», una clara referencia al segundo tiempo como puente hacia esta enseñanza, y concluye asegurando de forma tajante que el alma vive del alimento que a ella corresponde. Y este punto, fíjate, actúa como el anclaje terrenal de todo el documento. Reivindica un dualismo que es indispensable. El pan material, la nutrición biológica, es lo que mantiene la maquinaria física en marcha durante el viaje. Eso es innegable. Evidentemente, hay que comer. Claro. Pero el conflicto surge cuando una persona, o una sociedad entera, asume que satisfacer los requerimientos biológicos es más que suficiente para sostener la existencia humana en su totalidad. Ya. Y es que si trasladamos esa dualidad a la forma en la que vivimos hoy, el contraste es brutal. O sea, vivimos en una sociedad absolutamente hiperenfocada en el plano físico. Totalmente. Pasamos los días contando calorías, calculando macronutrientes al gramo, tomando suplementos vitamínicos y usando aplicaciones para medir la calidad del sueño o los pasos exactos que damos cada día. Que no está mal, a ver. No, claro que no está mal. Pero si utilizamos la lente de este escrito de 1947,
Tendríamos que pararnos a preguntar, bueno, ¿cómo de equilibrada está nuestra dieta interior? Exacto. Porque la consecuencia de ignorar ese alimento correspondiente al alma o a la psique la vemos en todas partes hoy en día. Sí, es evidente. Vemos constantemente a personas que gozan de una salud biológica impecable, que van al gimnasio con todas sus necesidades materiales cubiertas al milímetro, pero que se derrumban psicológicamente ante el primer contratiempo. Se hacen pedazos, sí. Y se derrumban porque su estructura interna está completamente desnutrida. Carecen de la esencia espiritual y de la práctica activa de extraer sabiduría vital. Están intentando caminar por un terreno súper escarpado, alimentando solo el cuerpo. Básicamente nos convertimos en organismos físicamente robustos, pero con mentes atrofiadas. Mentes llenas de contenido basura derivado del ruido digital constante del que hablábamos al principio en el andén. Exacto. No le damos a la mente el material necesario para construir esa resiliencia. Y por eso el énfasis constante a lo largo de estos párrafos en la preparación y el consumo activo. El alimento del alma no es una metáfora ligera de un texto antiguo, ¿eh? Es la diferencia literal entre atravesar el peregrinaje con un centro de gravedad estable o ser arrastrado por cada ráfaga de viento o cada distracción del andén. Bueno, vamos a hacer un poco de retrospectiva sobre el viaje conceptual que hemos hecho hoy. Porque, madre mía, hay mucha tela que cortar. Hemos tocado puntos muy densos, sí. Todo empieza con esa exigencia innegociable de sublimizar el momento. Es decir, no podemos presentarnos ante el mundo ni ante un aprendizaje profundo sin antes afinar nuestros instrumentos internos. Hay que apartar el ruido y el ego. Eso es lo primero. Una vez conseguido ese silencio, el objetivo no es tragarse la información entera de forma pasiva, sino hacer el trabajo de alquimista, extractar la esencia pura de cada frase, como quien destila ese perfume de aloe. Y el resultado de esa destilación activa, como veíamos, es la transformación total del receptor. La interiorización profunda de la doctrina provoca que uno deje de necesitar las aguas externas. Te emancipas para convertirte tú mismo en una fuente viva. En esa nota que resuena dentro del gran concierto. Exacto. Es un camino trazado desde la dependencia inicial de una enseñanza hacia la libertad absoluta del individuo. Pues más allá del inmenso valor histórico y espiritual de este documento, yo creo que funciona como un filtro implacable para la era moderna. Nos pide que tratemos a nuestra mente con un nivel de respeto que solemos reservar solo para nuestro cuerpo físico. Exige que le proporcionemos un alimento intelectual y emocional que sea verdaderamente digno de ella. Estoy de acuerdo. Y para cerrar, creo que merece la pena dejar una propuesta sobre la mesa. A ver. A la luz de esta arquitectura de pensamiento que hemos desgranado hoy, imaginemos qué pasaría si a partir de mañana decidiéramos aplicar el filtro de sublimizar el momento a toda la información que nos rodea. ¡Wow! A toda, ¿eh? A toda. Si nos negáramos a ser consumidores pasivos y exigiéramos que cada lectura, cada conversación y cada audio que consumimos contenga una esencia real que podamos extraer, ¿qué porcentaje de ese ruido ensordecedor de nuestra estación de tren diaria desaparecería por simple falta de valor nutricional? ¡Ostras! Es una pregunta espectacular para llevarse consigo. Yo creo que si aplicamos ese filtro estricto, seguramente descubriríamos que gran parte de lo que nos aturde hoy simplemente no merece nuestra atención afinada. Totalmente. Se quedaría en nada. Pues ha sido un placer diseccionar estas ideas. A quien nos escucha, a seguir cuidando la dieta interior y afinar esos instrumentos. Nos encontramos en la próxima inmersión.